Cuando se cumplen 6 años de la llegada al poder del gobierno bolivariano, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dio gracias a Dios y al pueblo, quien dijo ser el dueño del gobierno. Y son ustedes los que me trajeron aquí un día como hoy, hace 6 años, los que me han apoyado, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, la gran mayoría de los venezolanos, y los que cuando la fuerza de la contrarrevolución me sacaron de aquí, por esa misma calle, una madrugada, se activó el poder popular y en menos de 48 horas me volvieron a traer y me pusieron aquí. Son ustedes tercos de verdad, ¿no? Yo estaré aquí siempre a la orden de ustedes. Estaré a la orden de ustedes cumpliendo con el mandato constitucional, con el mandato popular. El líder de la revolución bolivariana se refirió al juramento hecho el 2 de febrero de 1999 ante el extinto Congreso Nacional. Juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro, terminé diciendo. Ese fue mi primer juramento ante el Poder Legislativo. Yo quiero agradecer a todos los que conmigo han trabajado, han colaborado, y repito, especialmente al pueblo venezolano, porque sin el apoyo de todos ustedes yo no hubiese podido cumplir este juramento. No hubiese podido cumplirlo. Claro que cuando juré no lo hice en vano. Aquella palabra que me salió del alma, esta moribunda Constitución, pues yo lo estaba haciendo a plena conciencia. El jefe del Estado venezolano expuso que esa Constitución solo sirvió para que las élites venezolanas se adueñaran del país y echaran por la borda la esperanza popular. No era otra cosa sino el paraguas debajo del cual se cobijaron los partidos del Pacto de Punto Fijo, los pseudolíderes, los que llegaron aquí montados en la esperanza popular después del 23 de enero de 1958 y traicionaron una vez más la esperanza del pueblo venezolano. Esa Constitución solo sirvió para que las élites venezolanas, las élites políticas del pasado, las élites económicas de siempre y los poderes internacionales hegemónicos se adueñaran del país y echaran por la borda la esperanza popular. Y así pasaron los años 60, y así pasaron los años 70, y así pasaron los años 80, y así pasaron los convulsionados años 90. 40 años, desde 1958 hasta 1998. 40 largos años de saqueo que no fueron sino continuación de los 50 años precedentes, porque en verdad fueron 90 años. Chávez reivindicó al general Cipriano Castro, ejemplo de gobernante que enfrentó a la oligarquía contrarrevolucionaria. Se enfermó el hombre y tuvo que irse a Europa a practicarse una operación que era muy arriesgada para hacerla aquí entonces. Y en su ausencia, pues ya el imperialismo norteamericano había comenzado a comprar voluntades dentro del propio gobierno de Cipriano Castro. Ya las potencias europeas de entonces
también habían comenzado a comprar voluntades. Y en ausencia de Castro, Juan Vicente Gómez, su compadre, da un golpe de Estado aquí mismo, en esta calle, la noche del 9 de diciembre de 1908. Toma el poder por golpe de Estado y le prohíbe al presidente regresar a Venezuela. A los 3 días, qué casualidad, llegaron unos barcos de guerra norteamericanos al puerto de La Guaira para apoyar al gobierno de transición, así lo llamaban, para salir del tirano Castro. Las potencias norteamericanas y las potencias europeas de entonces ya le tenían el ojo puesto a Venezuela. ¿Por qué? El petróleo, correcto, el petróleo, porque desde 1890, por allá por la última década del siglo XVIII, del siglo XIX, corrijo, ya comenzó a aparecer petróleo por allá en el Táchira, por allá en el Zulia, y ya se habían descubierto algunos importantes yacimientos petroleros, y ya las potencias andaban a la caza de esos yacimientos petroleros, y Venezuela comenzó a perfilarse como potencia mundial petrolera. Así que Cipriano Castro se había negado a entregar el petróleo y a entregar las riquezas del país. Juan Vicente Gómez, a los pocos meses de haberse instalado aquí, con el apoyo de la potencia hegemónica del norte, entregó las grandes concesiones petroleras, entre otras compañías, a la Caribbean Petroleum Company y a todas las grandes empresas transnacionales que comenzaron a llevarse el petróleo casi regalado y le dejaron al pueblo venezolano la miseria y la pobreza. Y aquí estamos hoy enfrentando el más grave drama que tiene Venezuela, que no es otro que la pobreza acumulada de un siglo de explotación, de hegemonía, de imperialismo y de dominación. Ayudado el imperialismo siempre por los traidores internos, por los apátridas que se arrodillan ante el imperio y entregan el país, como fue Juan Vicente Gómez. Llevamos en la sangre la esencia libertadora, afirmó el presidente Chávez. Aquel 2 de febrero ocurrió este juramento. Ustedes lo hicieron posible porque realmente aquella primera etapa de estos 6 años que son ya 2190 días, y los que faltan, dicen por ahí en las calles, ese juramento fue cumplido, el primer juramento, sobre aquella moribunda Constitución a la que enterramos unos meses después. Nosotros logramos, respetando la Constitución, respetando las leyes de la República, invocando y convocando al poder constituyente, logramos darle a la nación venezolana, como lo dije aquel día, una nueva Carta Magna a la altura de los nuevos tiempos que comenzábamos a vivir. Y tenemos así esta portentosa Constitución, la más democrática, la más avanzada, la más profunda de cuantas hayan existido en Venezuela. El comandante en jefe manifestó que los logros de estos 6 años son conocidos en Venezuela y en el mundo. A pesar de las mezquinas campañas de algunos sectores mediáticos, los sectores oligárquicos nacionales, a pesar de los ataques que continúa lanzándonos el imperio norteamericano, a pesar de eso, el mundo sabe lo que está pasando en Venezuela. Aquí me entregaban una encuesta que salió en Europa, donde aparecemos nosotros en los primeros lugares cuando se pregunta sobre la América Latina y los gobiernos progresistas que están haciendo cambiar la historia de este continente.
Desde el balcón del pueblo, en el Palacio de Miraflores, Chávez llamó a seguir cabalgando el rumbo de la patria grande. Citó una frase de Bolívar que dijo haberla repetido mucho por los caminos de Venezuela. Frase que sigue siendo un compromiso de toda la vida. Aquella frase de Bolívar: dichoso el ciudadano que bajo el escudo de las armas de su mando convoca a la soberanía nacional para que ejerza su voluntad absoluta. Lo que aquel día hice no fue otra cosa sino cumplir el juramento y el mandato de Bolívar. Cuando entré por esa puerta, llegamos a Palacio, después del discurso en la asamblea y el juramento, y el mar de pueblo que inundó todo esto por primera vez en 100 años, desde que esta casa es casa, nunca el pueblo había entrado aquí en masa como entró hace 6 años, como sigue entrando y seguirá entrando, porque esta es la casa del pueblo, solo que ustedes me la han prestado a mí, para yo vivir aquí, para yo trabajar aquí. Esta casa es de ustedes. Miraflores es del pueblo, yo estoy aquí prestado. Ahora, lo primero que hice fue firmar 2 decretos aquel día. El primer decreto fue designando el gabinete, el Consejo de Ministros, designando los ministros. Y minutos después hicimos el primer Consejo de Ministros. Aquí no llegamos a beber whisky, ni a hacer fiestas y bailes de gala como hacían en otras épocas. No. Aquí llegamos de una vez el primer día a trabajar, a cumplir el compromiso asumido con Dios, con la patria y con todo un pueblo, que es un pueblo grande, que es un pueblo bueno, que es un pueblo noble, pueblo que llevo aquí recogido en el corazón. El primer decreto, los ministros, y de inmediato el segundo decreto, la convocatoria, por primera vez en toda la historia republicana, la convocatoria al pueblo para un referéndum nacional con aquella pregunta: ¿quiere usted convocar una asamblea nacional constituyente para refundar la república? ¿Sí o no? El pueblo habló, la voluntad popular se impuso. Desde el primer momento llegó este gobierno con su sello natural, con su sello de cuna. Desde el primer momento este gobierno llegó a gobernar democráticamente, porque no basta ser elegido, no basta que un pueblo vote para elegir un presidente para decir que ese es un gobierno democrático. ¿Cuántos tiranos no han sido elegidos? ¿Cuántos falsos demócratas pasaron por aquí? Demagogos, traicioneros, entreguistas y lacayos del imperialismo y de la oligarquía. Invitó al pueblo a luchar por mantener la revolución en marcha y lograr el triunfo electoral en este año y el que viene. A todo el pueblo, incluyendo a los sectores de la oposición, porque este gobierno es de todos. No importa, vengan con nosotros, somos sus hermanos y ustedes son nuestros hermanos. Que si estuvieron confundidos, atemorizados o equivocados, si se equivocaron no importa, todos podemos cometer errores, pero es de sabios el rectificar. A los sectores de la clase media alta, a los sectores que han estado haciendo campaña detrás de falsos dirigentes, de falsos líderes, de demagogos, de traidores, vengan, que este gobierno también los atenderá. Avanza, avanza, y avanza por todo.
Avanza, avanza, que avanza. Avanza, avanza, avanza. Avanza. Avanza aquí. Y avanza por todo. Avanza. Avanza aquí. Y avanza por todo. Esta transmisión del Ministerio de Comunicación e Información de la República Bolivariana de Venezuela y la Red Nacional de Radio y Televisión. Cuando se cumplen 6 años de la llegada al poder del gobierno bolivariano, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, dio gracias a Dios y al pueblo, quien dijo ser el dueño del gobierno. Y son ustedes, juro delante de Dios, juro delante de la patria, juro delante de mi pueblo, que sobre esta moribunda Constitución impulsaré en la calle una madrugada, se activó el poder popular y en menos de 48 horas me volvieron a traer y me pusieron aquí. Son ustedes tercos de verdad, ¿no? Yo estaré aquí siempre a la orden de ustedes. Estaré a la orden de ustedes cumpliendo con el mandato constitucional, con el mandato popular. El líder de la Revolución Bolivariana se refirió al juramento hecho el 2 de febrero de 1999 ante el extinto Congreso Nacional. Los que me trajeron aquí un día como hoy, hace 6 años, los que me han apoyado, el pueblo bolivariano, el pueblo venezolano, la gran mayoría de los venezolanos, y los que cuando la fuerza de la contrarrevolución me sacaron de aquí, por esa misma